Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Vanessa Hernández. El tema que vamos a abordar es biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno y en menor medida fósforo y sulfuro. Suelen incorporarse otros elementos pero en menor frecuencia. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por seres vivos. Dentro de ellas podemos encontrar los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos son solo una fuente importante de la producción rápida de energía en las células, sino que son también la estructura fundamental de las células y componente de numerosas rutas metabólicas. Las biomoléculas más abundantes de la naturaleza son los carbohidratos. Son un vínculo directo de la energía solar y la energía de los enlaces químicos de los seres vivos. Más de la mitad del carbono orgánico se encuentra en los carbohidratos. La mayoría de los carbohidratos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de aquí su nombre. Funciones de los carbohidratos. Las principales funciones de los carbohidratos es ser fuente de energía, almacenar energía y formar parte de las estructuras de las células. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican la posición del grupo carbonilo. En este número de átomos de carbono. Esta clasificación de carbohidratos se utiliza de acuerdo al número de átomos de carbono que contiene el carbohidrato, para lo cual se usa el prefijo tri, tetra, penta y hexa, que son los más comunes. Algunos ejemplos son triosas, cadena de 3 carbonos, que entre esas está aldotriosa y la cetotriosa. Está la tetrosa, cadena de 4 carbonos, entre ellas está la aldotetrosa y la cetotetrosa. Tenemos la pentosa, cadena de 5 carbonos, en esas está el aldopendosa y el cetopendosa. Y hexosas, cadena de 6 carbonos, en esas encontramos el aldohexosa y el cetosesosa. Cantidad de unidades de sacáridos. Se dividen en cuando se unen dos o más, se forman nuevos compuestos que se clasifican de acuerdo con el número de monosacáridos. Es decir, que si se unen dos monosacáridos formarían un disacárido. Como está el ejemplo, glucosa más fructuosa igual a sacarosa, que es un disacárido. La unión de 3 monosacáridos enlazados forman un polisacáridos. Son aquellos que tienen muchos monosacáridos enlazados. Los polisacáridos más importantes presentes en la naturaleza son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Todos aquellos homopolímeros forman por la glucosa, son formados por la glucosa. En la imagen podemos ver la celulosa. Lípidos. Los lípidos suelen ser moléculas de elevado peso molecular, con un número relativamente alto de átomos de carbono, de hidrógeno y bajo número de átomos de oxígeno, y algunos de ellos tienen átomos de nitrógeno, fósforo y azufre. Funciones de los lípidos. Las funciones biológicas son muy diversas, pero se pueden reunir en los siguientes grupos: estructural, energética, reserva y reguladora. La estructural forma parte de la membrana celular. Dentro de este grupo tendríamos los fosfolípidos y los glicolípidos. La energética tiene un elevado poder energético y supone un incremento de peso mínimo. Si lo comparamos con el que tendría la energía, se acumula de forma de glucógeno. La reserva. Estos compuestos se almacenan donde es necesario disponer de grandes cantidades de energía a largo plazo. Además, se encuentran rodeados de diversos órganos, sirviéndoles de protección y aislando
aislante frente a la pérdida de calor en el ambiente frío. Reguladora. Las hormonas esteroides, las prostaglandinas y las vitaminas liposolubles son lípidos que actúan regulando distintas actividades fisiológicas. Clasificación de los lípidos. Se pueden clasificar en lípidos y tenemos los lípidos insapolinizables o sencillos, son los que no contienen la capacidad de formar jabones. Entre ellos están las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, los derivados del isopreno y los esteroides. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, por tanto son polímeros de nucleótidos. Los ácidos nucleicos están constituidos por el ARN y el ADN. Las funciones. El ADN almacena las características. Están formados por 3 unidades fundamentales: bases nitrogenadas, una osa y un ácido fosfórico. La unión de una osa y una base nitrogenada por un enlace glucosídico se denomina nucleósido. El compuesto formado por esta esterificación es un nucleósido por ácido fosfórico, es un nucleótico, es decir, que el ácido nucleico, que es un polinucleótido, forma un nucleótido. De ese nucleótido salen un nucleósido y un ácido fosfórico, y de los nucleósidos forman las bases puras o pirimidas y las pentosas. La clasificación. Tenemos el ADN o DNA, ácido desoxirribonucleico. En él encontramos los monocatenarios y los bicatenarios, mono de una hembra y bi de 2 hembras. En el monocatenario encontramos lineales y circulares y forman un virus. Y de los bicatenarios encontramos lineal y circular. Del lineal encontramos núcleos de células eucariotas y en el circular bacterias, mitocondrias y cloroplastos. En el RNA o ARN, ácido ribonucleico, están los monocatenarios y los bicatenarios. En los monocatenarios encontramos el ARN mensajero, el ARN transferente, el ARN ribosómico, el ARN nucleolar. Y en el bicatenario encontramos el virus. Las proteínas son sustancias orgánicas nitrogenadas. Las funciones: mantenimiento de los tejidos. Las características de las proteínas. Clasificación de las proteínas. Se clasifican. Muchas gracias por su atención.